Bienvenidos mis hermanos a un nuevo encuentro con la palabra, aquí directamente desde La Molina, en Seguidores del Camino, en donde hoy vamos a ver un tema llamado adoctrinamiento sesgado. Cuando lo correcto que debiera hacerse no es dar una doctrina limitada o barnizada o filtrada, sino dar la enseñanza completa de la palabra, para que la gente en la libertad, ayudados por el Espíritu Santo en la Rúa, puedan conocer la totalidad de la palabra y no un grupo de versos sacados y cortados de contexto para intentar sustentar alguna idea de los hombres. Los que se adoctrinan sesgadamente no se someten a la autoridad de la Biblia. Permanecen en sus opiniones doctrinarias y tradiciones colectivas y están enfocados a lograr que otros se sumen a su particular pensar mediante los mecanismos que existen para adoctrinar. Son personas los que adoctrinan de esta manera que no están dispuestas a aceptar sus equívocos y censuran, quitan o evitan a los que los pudieran contradecir. Se aprecia el síntoma de un ego muy elevado, por ejemplo, a nivel de varios grupos de raíces hebreas, cuando se presentan bajo el título de rabinos o como que son de naturaleza especial a nivel del pueblo judío, con una tendencia creciente e imitativa en sus aspectos físicos y vestuario propios de la comunidad judía. Sin cargos de conciencia y en aras de la tradición, a defender a capa y espada, no les inquieta en alterar o invalidar el sentido auténtico de las Santas Escrituras para difundir lo que ellos denominan sus posiciones. A ellos se llama torcer la Escritura o la palabra. Entonces tenemos un problema de una habilidad para persuadir, mas no logran convencer por carecer de raíz su posición. Procuran elevar a la gente a su punto o llevarlas a su punto de vista y que se queden estacionados en lo mismo que él piensa. Pero cuando la gente es sincera, sabe desde sus sentimientos más profundos e incluso con protestas emocionales disimuladas, que ello a lo cual les pretenden conducir simplemente está mal. ¿Qué es persuadir? Buscar conseguir que una persona haga y piense de una sola determinada forma. Tiene la capacidad para lograr aquello. ¿Y qué cosa es convencer? Es la convergencia de razones y hechos que nos llevan a entenderlo y a aceptarlo plenamente. Es vencer toda duda y ganar plenamente la verdad que se ha expuesto. Son los argumentos que honestamente y de manera clara que dan validez a la interpretación bíblica, cuyas razones vienen de la misma Biblia, de la misma Escritura. Todo ello es enseñar. En cambio, el operar desde el adoctrinamiento con sesgo, amparado en su habilidad y talento para persuadir, sin dar argumentos que nazcan desde el escudriñar libremente las Escrituras, persiguen que la gente quede bajo el cartel de su interpretación sin que profundicen más.
Un ejemplo de adoctrinamiento, por ejemplo, es cuando dicen cosas como estas: ya el antiguo Sanedrín lo validó, así que está bien. Y no recuerdan o se detienen a pensar que fue el mismo Sanedrín que cometió grandes injusticias en contra del Rey de Reyes, Yeshua de Nazaret. Otras herramientas o recursos que emplean para persuadir a la gente a que la gente actúe de un modo es el empleo de la música para momentos claves, manifestar una excesiva amabilidad o el empleo del miedo que buscan inculcar. Todo ese universo de métodos son solo estrategias humanas para conseguir adeptos, mediante lograr que su pensar particular esté ahora en la mente de aquellos que lo están escuchando. Cualquiera que pretenda disminuir, restar la fuerza y el poder del Espíritu Santo preñado en las Escrituras mediante otros libros de naturaleza humana y de la oscuridad, está faltando a la verdad. Libros paralelos que se suelen emplear a nivel de grupos llamados mesiánicos y que actúan en contra de las Santas Escrituras. Tenemos el Talmud, mal llamado Torah oral. ¿Tú has escuchado ese término? La Torah oral, supuestas conversaciones privadas de Moisés con Yahweh, entre otras ideas, ajenas al común de las gentes, y que como que el Padre lo reservó para ciertas mentes, entre comillas, elevadas. Es el texto principal del judaísmo. Dentro del mismo también se encuentran ceremonias y preceptos del judaísmo. Hacen interpretaciones privadas de la Torá. Son parlamentos rabínicos, dando lugar a un código de naturaleza civil y religiosa. La Cábala, otro libro, va por la ruta del ocultismo, lleno de lo esotérico, más allá de nuestros sentidos naturales y que escapan a la ciencia. El Talmud contiene la Mishnah, las cuales constituyen explicaciones orales en torno a la Torá, la escrita y única Torá. No hay dos. No hay Torá oral y Torá escrita. Solo hay Torá escrita. Otro libro que contribuye a la confusión es el Zohar, que es el principal libro de los cabalistas. Viene del siglo II de nuestra era y es un libro lleno de misticismo. La Cábala recurre a lo esotérico, emplea ritos, secretos, símbolos que solo se pueden transmitir a los iniciados. El Midrash es un conjunto de comentarios exegéticos en torno a la Torá, con interpretaciones rabínicas. La Mishnah es un código jurídico para la ley rabínica o de la ley judía oral y forma parte del Talmud. Mishnah más Talmud forma la Halajá, conjunto de reglas religiosas judías que incluye las 613 mitzvot o mandamientos y tradiciones en las costumbres que lograron compilar. El acate, si quiere seguir estando en un grupo determinado, quieren colocar un check sobre la persona y luego pasar a otro y así sucesivamente. No buscan dar a conocer como suprema autoridad bíblica, escritural, a la palabra de Adonai.
Lo que buscan son resultados rápidos, hacer números de conversos y sobre ello gira su agenda personal. De ahí que es de suprema importancia para nosotros el invertir tiempo para indagar, inquirir, profundizar, constatar, para ver si aquello que nos han dicho es cierto. Yahweh, por su parte, y como muestra de su gran compasión, se agencia de sus mensajeros que solo responden a su voz para transmitir su palabra. Evidentemente que Hasatán no se contenta con mirar que ello acontezca. Toda acción genera una reacción en el mundo de la oscuridad, en el mundo de las sombras. En el mundo espiritual es lo que ello acontece. Buscarán la forma de atacar a los mensajeros a fin de que puedan ser detenidos o desgastarlos en la confrontación con él o con sus representantes. La sana enseñanza suscita emociones profundas que enmarcan nuestro aprendizaje, dado que esta enseñanza es guiada por el Ruach, el Espíritu Santo, abriendo las páginas de las Escrituras desde la honradez, desde la integridad, sin motivos subalternos. Dichos sentimientos permanecen en nuestro mundo interior, en nuestra alma, al haber recibido la enseñanza que nació para su exposición de un corazón que ama al Todopoderoso y que se interesa por el prójimo. Veamos lo anotado en 2 de Pedro, capítulo 3, en los versículos 17 al 18. ¿Cuál es tu versión, Peshita? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, porque siempre nosotros procuramos hacer una hilación, una conexión con los tiempos actuales. 2 de Pedro, capítulo 3, en los versículos 17 y 18. A ver, lee, mamita. Por tanto, amados míos, al saber previamente ustedes esto, absténganse de seguir el error de los que son libertinos para que no caigan de su firmeza. Dice, absténganse de seguir errores de libertinos para no caer en... Para que no caigan de su firmeza. No caigan de la firmeza que les da la palabra. No podemos cambiar la firmeza que nos da la palabra por seguir a un grupo de libertinos que han ideado su propia doctrina a su conveniencia particular. Sino crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de Dios Padre. No puede ser reemplazado Yeshua. Donde haya un sitio, lugar, grupo, donde se ningunea el nombre de Yeshua y no es colocado como es Rey de Reyes al centro, es el momento de huir de ese lugar, porque en los últimos tiempos ha hablado a través del Hijo. Para que quede claro, el templo está sin piedra sobre piedra, destruido, porque ha hablado por él, y él no es uno de los caminos, como suelen por ahí decir, es el camino que nos conduce a la casa del Padre. Pretender sustituirlo, cambiarlo a Yeshua es solamente acciones propias de libertinos que tienen esta osadía. ¿Qué más dice? De Dios Padre, a quien sea la gloria ahora y para siempre y hasta los días de la eternidad. Amén. Y esto está vigente hasta la eternidad, o sea, para siempre. ¿Por qué? Porque la verdad no está sujeta a la materia, la verdad es un valor absoluto, es una verdad espiritual, y como verdad espiritual no gira en torno a la materia, es independiente de ella porque es lo auténtico. Entonces, cuidado de ser engañados
por la gente libertina o malvada, gente que estando extraviada puede arrastrar a los que se consideran firmes y terminen por caer. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú te consideras firme en la doctrina o en la enseñanza, cuídate de no caer, cuídate de no resbalar, porque la tentación por lo social, por el grupo, por los contactos, por la apariencia, es muy atractiva para algunos y fácilmente cae. Gente que puede estar entonces influenciada desde los diversos grupos en donde participan. Por ello debemos crecer en la gracia y no crecer en reglas de hombres. Dice la Escritura que debemos crecer en la gracia y no en reglas de hombre. Y debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, no sustituyendo el conocimiento del Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Y no en el conocimiento tampoco de otros libros pertenecientes al otro reino donde prima la oscuridad. Nosotros no somos seguidores de raíces hebreas anónimas. Nosotros somos seguidores de la raíz de Isaí que tiene rostro, y el rostro es Yeshua de Nazaret, y no vamos a cambiarlo. Por tanto, cuidado con ser seducidos por los imprudentes que se desvían del buen camino y llaman a ello profundización de la palabra. ¿Qué es lo que nos dicen finalmente con este verso? Vamos terminando. Hechos capítulo 17 en el verso 11. Hechos capítulo 17 en el verso 11. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque los judíos de allí eran más nobles que los judíos de Tesalónica, y escuchaban con alegría la palabra de ellos cada día, discerniendo mediante las Escrituras si estas cosas eran así. A ver si es así. Escudriñando con las Escrituras, no lo que tú me digas, ni lo que diga yo, sino si eso que me estás diciendo está en la Escritura. Vamos a ver. Discernir, no por lo que me dijo, no porque lo me dijeron, no por lo que ahora surgió esta idea y la otra, no. Eso que está ahí, ¿dónde está? Tiene que estar en la Escritura. Entonces, sumamente atentos en este tiempo de tanta apostasía abierta, donde la gente se la pasa el tiempo criticando a Yeshua y criticando al apóstol Pablo, cambiando la verdad revelada por otras ideas, hasta nulificar el mensaje y el nombre de Yeshua de Nazaret, que les resulta incómodo para muchos grupos. Entonces, estemos atentos a esto. Todos los días, no solo leían las Escrituras, sino que también las examinaban, dice aquí, con fines de comprobación, para constatar si lo que habían recibido como enseñanza estaba escrito en su sentido original, tal como Adonai lo dispuso que fuera. Tales discípulos deseaban caminar en la certidumbre de la luz, porque no hay otra opción. Oremos para que el Shaddai nos dé oídos espirituales, que logre distinguir la verdad del error de aquel que lo pretenda sembrar, manipulando la palabra de Adonai a su conveniencia personal o del grupo que administra. Por tanto, como luz y sal que somos, no debemos permanecer callados, sino que empleando con modestia, con humildad y compasión la espada, podamos cortar la diseminación del error, cueste lo que cueste, nos censuren, nos bloqueen, nos critiquen o nos agravien. En todas las oportunidades, con toda educación que sea posible. Ello es nuestra responsabilidad.
Hagámoslo con entrega y hagámoslo con denuedo, con valor. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a adoctrinamiento sesgado o enseñanza abierta, mostrando la Escritura que lo que estamos aprendiendo está escrito aquí y allá. Les agradecemos, mis hermanos. ¿Quieren decir algo más? ¿Ustedes? ¿Vamos a constatar todo? Mis hermanos, esperamos verlos la próxima semana, en donde seguiremos tratando y viendo mensajes vinculándolos con los tiempos actuales, los tiempos presentes. Que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shabbat Shalom.